Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Les invito, amados hermanos, que con la misma reverencia, pero con el mismo gozo, inclinemos nuestros rostros y oremos para colocar este espacio en las manos benditas del Señor. Amado Dios, te damos gracias una vez más, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Tus misericordias son nuevas cada mañana. A ti y en tu nombre, oh Señor, nos congregamos hoy, suplicándote que tengas de nosotros misericordia y que nos hables con poder. Necesitamos, oh Señor, que nos hables, que nos dirijas, que nos exhortes, que nos consueles, que nos sostengas. Eres tú nuestro sostén. Es gracias a ti que aún nos mantenemos en pie. Por eso, Señor, que esa dependencia en nosotros cada día más sea notoria y que podamos materializarla, Señor, en vidas de oración, en vidas de piedad, porque te necesitamos. Somos débiles, la lucha es difícil, sin embargo, Señor, en ti somos fuertes. Por favor, que este sermón que vamos a exponer hoy, tu Santo Espíritu sea nuestra guía, que podamos recibirlo con gozo en nuestros corazones y que tu palabra cumpla el fin por el cual la envías, oh Señor, porque jamás va a regresar vacía. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito, amados hermanos, que por favor me acompañen al libro de Ruth. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el libro. Ruth, vamos al capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 18. Ruth, capítulo 1, versículos del 6 al 18. Cuando lo consiga, le invito a que por favor se coloque sobre sus pies para que juntos reverenciemos la bendita palabra de Dios. Ruth, capítulo 1, versículos del 6 al 18. Leo para ustedes. Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.
así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En nuestro último sermón de esta serie, estudiábamos cómo esta familia, en cabeza de Elimelech, el esposo de Noemí, decide dejar su tierra, decide dejar Belén, la casa del pan, que eso es lo que significa Belén, la casa del pan. Elimelech decide dejar su tierra e irse a morar a una nación pagana, enemiga del pueblo de Dios, como lo era Moab, debido a una gran hambruna que había enviado el Señor. Y Elimelech, que significa Dios es mi rey, ese es el significado, eligió tratar de escapar de las pruebas del Señor, arrastrando, por supuesto, a toda su familia consigo y con su descendencia, y trajo terribles calamidades a su casa. Al trasladar a su familia a Moab, Elimelech expuso a todos sus familiares a males que habrían evitado si se hubiesen quedado en Israel. Por ejemplo, lo decíamos en nuestro sermón anterior, sus dos hijos se casaron con mujeres paganas y posteriormente tanto él como sus dos hijos murieron, dejando 3 viudas sumergidas en la pobreza y en la desesperanza. Así que los primeros 5 versículos que estudiamos en el último sermón se centran en una familia que se aleja de Dios. Pero este no es el fin de la historia, porque hoy veremos cómo las decisiones que tomamos en nuestro peregrinar pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Nuestro sermón precisamente lleva ese nombre hoy, decisiones que cambian vida, porque las decisiones que se toman pensando en glorificar a nuestro Señor terminan en muchas ocasiones o determinan en muchas ocasiones el destino de una persona para siempre. Lo desarrollaremos analizando puntualmente las decisiones que tomaron estas 3 viudas. En primer lugar, vamos a contemplar la decisión de Noemí. Eso lo veremos de los versículos 6 al 7. En segundo lugar, analizaremos la decisión de Orfa, versículos del 8 al 14. Y por último, veremos o estudiaremos la decisión de Ruth, versículos del 15 al 18. Esos serán nuestros 3 puntos. Así que sin más preámbulos, pasemos a analizar la primera decisión, la decisión de Noemí. Lea conmigo una vez más los versículos 6 al 7. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La escena que encontramos frente a nosotros posiblemente se presente en el cementerio local de Moab. 3 mujeres han venido a visitar las tumbas de sus maridos, una más antes de volver a Moab. Mientras están allí, consolándose las unas a las otras, hermanos, sus lágrimas fluyen, como muy bien el texto bíblico nos los presenta. Una y otra vez ellas lloran. En sus mentes se preguntan si alguna vez volverán a este lugar. Recuerden, han sido 10 largos años de tragedia, de sufrimiento, una vez, otra vez. Los primeros 6 versículos de Ruth, hermanos, solo hablan de hambre, de fracasos, de fatalidades, y las cosas se estaban poniendo más oscuras. Elimelech
Kelión están muertos. Noemí, Ruth y Orfa ahora son viudas, desprotegidas. No pensaron que terminaría de esta manera cuando se fueron de Belén. Ellos no pensaron que les harían tanto daño a sus familias en ir a Moab, pero no consultaron a Dios al respecto, ni consideraron los efectos a largo plazo que tendrían las decisiones de su desobediencia. Hay una gran verdad aquí que quiero que veamos. Debemos asegurarnos, hermanos, de que nuestro pecado tarde o temprano nos alcanzará. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por lo tanto, podemos escoger muchas cosas en la vida, pero no retroceder. No retroceder. La mayoría de las veces, las consecuencias del pecado nos sorprenderán. En su mente y en su corazón, esta mujer, Noemí, comienza a pensar en cómo era antes de que su familia se fuera de Belén, antes de que su familia partiera de la casa del pan. Las bendiciones de Dios estaban sobre ellos. Ahora vuelve a pensar una vez más en ese lugar. Vuelve a pensar una vez más en el que fue su hogar. Y eso es algo bastante alentador, de hecho, para nosotros en nuestro peregrinar como cristianos. Porque, hermanos, saber que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Nunca es demasiado tarde para regresar a los brazos del Señor. Volvernos a tratar de hacer su voluntad y darle vuelta a nuestras vidas. Y esto es algo que hoy vemos ejemplificado en Noemí. Podemos verlo a través de las Escrituras. Personas que se alejan de Dios, personas que arruinan su vida y finalmente deciden volver al Señor, volver a su Dios, volver al Creador. Y Él siempre estará presto, estará listo para recibirlos con los brazos abiertos, como el hijo pródigo, cuyo padre, al verlo regresar, corrió a su encuentro y lo abrazó. Ese padre del hijo pródigo, precisamente, representa a nuestro Dios. Él es la única persona que siempre está dispuesta a recibirnos, no importa las veces que hemos fallado. Siempre estará esperándote a que corras a sus brazos, como el Padre amante que es. Así que la decisión que toma Noemí, y por supuesto vemos un mensajero anónimo dentro del texto, donde ella le dicen que en el campo de Moab, que Jehová había visitado nuevamente a su pueblo, nuevamente a su tierra, para darles pan. ¿Y qué fue lo que hizo Noemí cuando escuchó esta noticia de este mensajero anónimo? Ella se levantó y decide regresar, decide volver. Eso es arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa dar la vuelta. El camino de regreso a Dios es siempre el arrepentimiento. Siempre pensar en que por muy grandes que sean nuestros pecados, podemos encontrar perdón en Dios si nos arrepentimos. A veces el Señor tiene que dejar que el fruto de las malas acciones dé fruto antes de que nos humillemos y nos arrepintamos. Pero Noemí dice: voy a volver a mi Dios, voy a volver a mi hogar, voy a volver a Belén. Y las dos nueras dicen: nosotras vamos contigo, nosotras te acompañamos. Y ahora llegamos a las primeras palabras registradas de Noemí. Uno pensaría que Noemí, al escuchar a sus dos nueras decir: te vamos a acompañar,
pues esperamos que ella diga, alabado sea el Señor. Gracias, van a venir conmigo a Belén. Gloria a Dios. Claro que sí, síganme y vamos a experimentar juntas las bendiciones de Dios y vamos a tener un nuevo comienzo en Belén. ¿Cierto? Esa es una respuesta que quizás cuando leemos el libro esperamos. Pero eso no es lo que ella dijo. En cambio les dijo, vuelve o vuélvanse a su pueblo y vuélvanse a sus dioses. Como lo veremos en un rato. ¿Te imaginas por un momento a un hijo de Dios animando a una persona, especialmente a los miembros de su familia, a volverse a la adoración a los ídolos? Imagina por un instante que tu hermano te está pidiendo un consejo y tú le digas, no, el camino es que debes seguir en tu vida pagana, en tu vida de impiedad, adorando los dioses que adoras. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Cuando leemos este pasaje de Ruth, ¿por qué Noemí no quería que sus nueras la acompañaran a Belén? ¿Era un beneficio acaso de las nueras o de ella que quería que se quedaran en Moab? ¿Qué beneficio obtendría Noemí de ello? Algunos comentaristas aseveran que Noemí estaba tratando de encubrir su pecado ante la gente en Belén. Tal vez ella no quería llevarla con ella, porque sería la prueba viviente de que ella y su esposo habían permitido que sus hijos se casaran con mujeres paganas, se casaran con mujeres fuera de la nación del pacto, se casaran con mujeres moabitas. En otras palabras, según estos comentaristas, ella estaba tratando de encubrir su desobediencia. Es decir, ustedes no pueden ir conmigo porque sería evidencia notoria de que yo no hice lo que Dios me ordenó hacer. Si hubiera regresado sola, tal vez nadie sabría que su familia había quebrantado la ley de Moisés. Sin embargo, hermanos, otros comentaristas aseguran que Noemí lo hacía para que sus nueras no tuvieran que vivir como extranjeras y vivir la misma situación difícil que ella tuvo que afrontar. No obstante, Noemí decide volverse a su tierra y a su Dios. ¿Y qué pasó con sus dos nueras? Vemos que ambas deciden, vamos contigo. Deciden las dos realmente acompañarlas. Eso nos lleva a considerar la segunda decisión, la decisión de Orfa, versículos del 8 al 14. Noemí dijo a sus dos nueras, tratando de persuadirlas a que no vayan con ella: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos, es decir, con sus hijos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Noten que ya Noemí está pensando precisamente en una ley de liberato donde podría alguien redimirlas. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y hasta acá vemos una firme decisión de ambas. Y respondió, Noemí, persistente. Las trato de persuadir, me dicen que sí van conmigo, trato una vez más de persuadirlas. Versículo 11 dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías. Ahora les voy a dar otro argumento para que no vayan conmigo. ¿Cuál es el argumento? ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ver vuestros maridos? Que puedan ser vuestros maridos, perdón. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos para que fuesen, hasta que fuesen grandes.
¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, y ellas alzaron una vez más la voz y lloraron. Y noten, y Orfa besó a su suegra en señal de despedida, mas Ruth se quedó con ella. Noten, encontramos nuevamente a una Noemí que no tiene cómo cuidarse a sí misma y por supuesto tampoco va a tener cómo cuidar a sus dos nueras. Ellas no tienen ingresos, no tienen lugar para vivir, no le queda nada más que el Señor. Ella no se da cuenta ahora, pero el Señor jamás la abandonó. En estos momentos ella cree que Dios le ha dado la espalda. En estos momentos de dolor y sufrimiento, cree que la mano de Dios ha salido en contra de ella. Es lo que siente en su corazón por tantas tristezas. Es lo que vive y dice, Dios me ha abandonado. Pero Dios jamás la abandonó. Y es más que suficiente. Sin embargo, sin esperanza para la mañana, incluso con un futuro sombrío, Noemí no tiene esposo, no tendrá más hijos, no tiene nada que esperar en su vida, sino pena, dolor por el precio que se paga, hermanos, por la desobediencia y el pecado. Cuando ella habla de su futuro, está hablando de la ley del liberato. Noten cómo en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, encontramos precisamente alusión a cómo podía una persona o una esposa que perdiera al esposo poder redimir, su familia redimir y poder seguir con ese linaje. Deuteronomio capítulo 5, versículo 25 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no de hijos, ninguna de las dos viudas tenía hijos. Dice, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Tu cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. En estos momentos, Noemí está más, por supuesto, preocupada por lo material que por lo espiritual. Ella está pensando en el sustento físico en estos momentos. Hermanos, y esto es algo muy común porque el pecado siempre distorsiona nuestras prioridades y nuestros conceptos de lo correcto y de lo incorrecto. Tanto que termina alentando a Ruth y a Orfa a regresar a sus dioses paganos y a regresar a su estilo de vida, donde Moab era una tierra conocida por el paganismo y por la inmoralidad. Ruth las alienta a que vuelvan a seguir viviendo así. Noten el discernimiento que en estos momentos esta mujer tiene. Y noten el consejo que le está dando. Noemí en estos momentos, hermanos, ha perdido toda capacidad de ser un testigo poderoso para la gloria de Dios. En estos momentos es prueba incluso de la verdad que encontramos en las Escrituras, de que un creyente triste es un pobre anuncio del Evangelio. Y ningún hijo de Dios, ninguno de ustedes, ni yo, podemos ser tropiezo para nadie, para impedir que otros vengan a Jesucristo. Y muchas veces pasa eso. Muchas veces vivimos como el más infeliz de los infelices. Y todos fuera que no conocen al Señor lo perciben. La conclusión más fácil a la que llegan es, si eso significa ser cristiano, prefiero no serlo.
Porque la vida de esa persona refleja tristeza, refleja amargura, refleja sinsabores. Y así somos piedra de tropiezo para otros, para llegar al Evangelio de Cristo. Debemos tratar de atraerlos a Cristo, no de rechazarlos. Pero ahora volvamos al texto. Encontramos a Orfa, la cual es una imagen de una persona perdida que mira las cosas de Dios y vuelve nuevamente a una vida de pecado sin creer o abrazarlos. Este fue un momento de crisis, por decirlo de esa manera, en la vida de Orfa. Ella tiene los ojos puestos en Belén, ¿cierto? Diciéndole a su suegra, iré contigo, pero tiene su corazón en Moab. Sus ojos en Belén, pero su corazón en Moab. A menudo los lazos familiares, los afectos, son un obstáculo para que algunas personas sigan al Señor. Ambas nueras tomaron la decisión y el compromiso de volver con Noemí, como vimos al principio. Uno fue un compromiso fiel, como lo veremos más adelante. Y el otro compromiso no lo era. Cuán a menudo vemos hoy en nuestras iglesias a dos personas que toman una decisión por Cristo y ambas parecen ser sinceras. Ambas parecen estar muy decididas y serias en continuar. Pero luego, a medida que pasa el tiempo, uno se deleita en la iglesia, uno se deleita en las cosas del Señor, se deleita en su fidelidad, pero el otro aflige a la iglesia por su infidelidad. Otro sigue teniendo sus ojos en la iglesia, pero su corazón en el mundo. Como Orfa, sus ojos en Belén, pero su corazón en Moab. El libro de Judas fue escrito precisamente para mostrar que en los últimos días la iglesia iba a experimentar la apostasía. La apostasía significa que algunos en la iglesia parecerán ser realmente creyentes, parecerán ser discípulos de Cristo, pero no lo son en verdad. Judas 12 lo describe de esta manera, permítame leerlo. Judas 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esa es la descripción de estas personas que están en la iglesia, sus ojos puestos en la iglesia, pero su corazón fuera de ella. Es decir, Judas nos muestra 2 tipos de personas. Toman decisiones por Cristo. Uno es como una nube llena de lluvia refrescante. El otro es como una nube que parece como si estuviera llena de agua, pero no lo está. Judas pinta un cuadro de un agricultor que tiene mucha necesidad de lluvia en sus cultivos. Él ve esta nube de repente en el cielo y comienza a alegrarse, a regocijarse, piensa que está a punto de llover o vendrá la lluvia que necesito para que mis cultivos puedan dar sus frutos. Pero luego llega
una pequeña brisa y esa nube negra que pensamos estaba cargada de agua empieza a irse. Sus esperanzas y deseos con respecto a esa lluvia también empiezan a irse. Muchos de los que toman decisiones por Cristo, mis hermanos, son así. Aquellos que nosotros creemos que se mantendrán firmes y el Señor les sustenta, muchas veces vemos que no es así. Aquellos que nosotros pensamos que de verdad caminan con el Señor, en definitiva, muchas veces van camino a Moab. Ruego al Señor, hermanos, que ese no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí. Orfa es una imagen viva de ello. Noten cómo dice el texto bíblico que ella lloró. Lloró como Ruth con su suegra. Mostró emoción, incluso besó a su suegra. Sin embargo, volvió a Moab. Se fue. No era más que cosméticos. No era más que apariencia. Apariencia. Le hizo fiel ejecución a su nombre, porque el nombre de Orfa significa dura de cerviz, significa terca, significa una que no es estable, significa, perdón, significa una que tenía un compromiso superficial. Al final, Orfa toma su decisión, regresar a sus dioses, regresar a sus ídolos, regresar a su hogar. Evidentemente, incluso después de todo lo que había oído y visto del Dios de Israel, sus dioses seguían siendo el objeto de su amor, sus dioses seguían siendo el objeto de su devoción. Sus dioses seguían siendo lo más preciado, porque recuerden lo que dice claramente nuestro Señor Jesucristo: donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Orfa regresó a su realidad. Ella nunca hubiese sido feliz en Israel. Ella todavía estaba atada completamente a Moab en su corazón. Noemí, por supuesto, trató de encubrir. Orfa se rindió. Se rindió. Pero Ruth se puso de pie. Y ella no decide alejarse, abandonarla. Y eso nos lleva a considerar nuestra última decisión, la decisión de Ruth. Versículos 15 al 18. Y Noemí dijo, le dice a Ruth, después que Orfa se va, le dice: he aquí tu cuñada, ¿cierto? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. A Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, vean estas palabras, y debemos ver que estas palabras se las está diciendo Noemí a su suegra. No son palabras dichas a un novio.
No, porque las palabras que dice Ruth a su suegra son parecidas a las que escuchamos en los votos matrimoniales. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros le diríamos eso a nuestra suegra? ¿Sí ven? Ruth le dice eso a su suegra. No me ruegues que te deje y me aleje de ti. Donde tú quieras donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, yo estoy dispuesta a sacrificar todo lo que soy y tengo, incluso mi propia familia, para poder seguirte a ti. Incluso mis dioses, para poder creer en el tuyo. Wow, hermanos, es una decisión tremenda la que esta mujer está tomando aquí. Y Ruth es una imagen de esa mujer perdida que examina las cosas de Dios y las cree por fe. Ella es una mujer que Dios obra en ella y da frutos. Ella entra en la familia de Dios y hace un compromiso total de seguir al Señor por siempre. Recordemos cuál era la situación de Ruth. ¿Cuál era? Su esposo había muerto. Ella estaba experimentando, por supuesto, tristeza y dolor. No tenía hijos. Era una mujer viuda que experimentó una vida difícil. No tenía nadie que la mantuviera ni la protegiera. Ella estaba sola. Imagínense ustedes sumergidos en su tristeza y para colmo de males llega Noemí y trata de convencerla como de lugar a que se regrese a esa misma vida de tristeza y la desanima más. 3 veces, hermanos, 3 veces trató Noemí de que Ruth no la siguiera a Belén. No obstante, Ruth hizo una elección voluntaria, decidida y personal con su corazón y con su vida. Hermanos, todo aquel que viene a Cristo debe hacer una elección voluntaria, determinada y personal con el corazón y con la vida para poder seguir a Cristo y comprometerse con Él. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie. Es personal. Aquí es donde entra el arrepentimiento. En cambio de Orfa, Ruth se apartó de Moab, dio la espalda a sus dioses, se volvió a Jehová su Dios, renunció a Moab, a los dioses de Moab. Ella renunció a su estilo de vida en Moab, hizo su compromiso con Dios. Y aunque el consejo de su suegra era de volver a Moab y de seguir, ella no. Y creo que podemos decirle a la gente que confiar en Cristo puede no ser una forma de vida fácil. Si alguien está completamente comprometido con Cristo, habrá algunos obstáculos que debemos enfrentar. Pueden encontrar algunos enemigos de Cristo. Ser un cristiano comprometido, hermanos, significa un compromiso diario. No es solo los domingos en la iglesia. Con demasiada frecuencia, cuando tratamos de ganar personas para el Señor, de compartirles el Evangelio, simplemente cometemos el error de decirle que las bendiciones de confiar en Cristo, el perdón de los pecados, la comunión con Él, el cielo, la vida eterna, siempre estarán, pero también la ausencia de problemas, de tribulaciones. Y no es cierto. Si hay alguien que tiene garantizado aflicciones,
es el cristiano. Así lo prometió el Señor. En el mundo tendréis aflicción. No, digamos a la gente que van a haber tiempos difíciles, porque nuestro Señor así lo ha dicho, pero también ha dicho que Él estará con nosotros. Nunca nos dejará. Ruth decidió seguir a su suegra, aunque Noemí no tenía nada que ofrecerle. Sin embargo, Ruth decidió seguirla. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos un compromiso real con Cristo? ¿Cuántos de nosotros en verdad, de corazón, todos los días peleamos por darle la espalda a Moab? ¿Cuántos de nosotros realmente pensamos en que la decisión que tomamos de seguir a Cristo implicaría una vida difícil, pero también una vida de dependencia? ¿Qué tan importante fue esta decisión? ¿Cuál de estas tres viudas representa mejor la vida que estás viviendo en este momento? Vemos tres decisiones. ¿Con cuál de ellas te identificas hoy? ¿Eres como Noemí, una persona que conoce al Señor, que se aleja de Dios y que necesita volver al lugar de su bendición? ¿O eres como Orfa, que quizás ha contemplado las cosas del Señor, ha mirado las cosas del Señor, se deleita hoy en las cosas del Señor, que decide seguirlo, pero aún tienes tu corazón en... O quizás eres como Ruth, ha tomado la decisión firme de seguir al Señor Jesucristo, pase lo que pase, sabiendo que Él es quien te sustenta. Porque si fuera por nosotros, hermanos, ninguno estuviéramos hoy aquí. Él te sustenta. Y sabes que a pesar de las tribulaciones, aflicciones y obstáculos, Él ha prometido llevarte a casa. ¿Con cuál de estas mujeres te identificas mejor? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Porque recuerda, hermano, que todo cambia en el Calvario. Todo cambia en el Calvario, porque el Señor ha dicho en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor vino para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de espíritu, a pregonar la libertad a los cautivos, a visitar o a darle vista a los que estábamos ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si eres salvo, si estás en Cristo y estás lejos del Señor por las tribulaciones o por tu poca fe, la invitación es clara en esta mañana: vuelve a casa. Vuelve a casa, porque el Señor está presto para recibirte con sus brazos de amor. Él no quiere que perezcas. Si estás perdido,
Si no estás en Cristo y estás pensando en tu futuro eterno, porque el futuro es eterno, sea en el cielo o en el infierno, pero es eterno. Te invito a que vengas a los pies de Jesús. Ya para terminar, tengo que recordar una frase de un puritano y la voy a leer literalmente. Decía este hombre de Dios, abro comillas, ¿cuántos están en el infierno hoy? Dejaron pasar su oportunidad de confiar en Cristo en ese día. No seas uno de ellos. Toma tu decisión hoy y cambia tu vida para siempre. Decisiones que cambian vidas. Que el Señor bendiga tu palabra y nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos. Te necesitamos. No permitas jamás, Señor, que volvamos a Moab. Ayúdanos a mantenernos arraigados a ti, porque solo en ti, Señor, tenemos salvación. Fuera de ti no hay nada, sino dolor, perdición, sufrimiento. En Cristo hay vida. Por favor, ayúdanos. Sigue sosteniendo nuestras almas. Sigue perseverando nuestro camino, Señor. No permitas que nuestro pecado y nuestra falta de fe nos ganen. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.